angustia, a veces desesperación por la constante traición. Aprovechadores de la nación, encaucé mi rencor, las lágrimas lavaron mi frustración y refrescaron mis fuerzas que van en búsqueda de lucha, mucha lucha, que no se acomode la resistencia, que se acercan los pueblos con fuerza. Lucha, mucha lucha, que se sostenga tu abrazo que escucha. Une kotioshbal chihate yet maktahish chongeyabe chongeyil yingune habishmunil o shimishinta tokaue ulnge hei koyamanil santigabay ayesh une kotioshbal teyet. Bienvenidos al programa La Mirada de los Pueblos. Mi nombre es Ubaldo Nolasco, maya hablante Popti. Gracias por su sintonía a una nueva edición del programa La Mirada de los Pueblos desde el territorio Maya Popti, Jacaltenango, Huehuetenango. En este momento nos encontramos en uno de los lugares sagrados, uno de los lugares más importantes de nuestro pueblo. Nos encontramos entonces en orillas del Río Azul, ubicado en Conopxajla, Jacaltenango, Huehuetenango. En Guatemala cohabitan 4 pueblos con 25 idiomas diferentes. Cada uno posee una riqueza cultural, pero esa riqueza se ve limitada por la falta de reconocimiento y derecho de esas distintas culturas, pueblos y naciones en el interior del estado. El Consejo del Pueblo Maya CPO, en su propuesta política 4 pactos necesarios para la construcción de un estado plurinacional en Guatemala, busca el reconocimiento íntegro de estos derechos a través de la interculturalidad e intraculturalidad. Por eso abordaremos este tema con nuestro invitado, el licenciado Trinidad Matías Jiménez, quien nos acompaña en este momento. Entonces le dejamos el espacio para que el licenciado se presente y también un breve saludo a nuestra audiencia. Chintisle te amanilo shimi hakete shuesa gani chantioste te vos saini un esta caliti chayon que escatan el pollo en cotiga y niche sote llevan que los techos che vos tas chota que anma llevan que los que te la proye que como te la proye soti ham antu ya la proye de como de un esta caliti chantioste. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Muchas gracias al equipo de Mirada de los Pueblos que haya venido en esta oportunidad. Estamos justamente esta mañana en el Río Azul atendiendo una invitación de ellos para desarrollar algunos temas relacionados a la cultura, la interculturalidad y la intraculturalidad. Entonces es un gusto estar con ustedes esta mañana. Vamos a iniciar con la entrevista solicitando a nuestro invitado que comparta con nosotros cuál es la situación de Guatemala en relación a la interculturalidad. Sabemos que la comunicación entre la población y la nueva gente que vino desde la invasión española, surgió una gran necesidad de comunicación, de relacionamiento. Esa necesidad básicamente es la de poder comunicarse. Entonces yo creo que a partir de ese momento y hasta nuestros días, yo creo que el reto o el desafío que tiene cada una de las personas es mejorar su comunicación, mejorar en el sentido de poderse comunicar eficientemente con otras personas, porque sabemos que en este país cohabitan 4 pueblos. Entonces en un momento dado en cada uno de los
municipios, en cada una de las comunidades, siempre se da ese espacio entre personas que son y no son mayas. Entonces, el idioma franco de comunicación siempre es el idioma español. Entonces, necesariamente cualquier persona de este país, a como están las políticas lingüísticas del gobierno o del Estado, entonces las personas tienen que necesariamente hablar el español para poderse comunicar, para poder resolver sus necesidades de información, para poder llevar a cabo sus relaciones en el comercio, en las finanzas, en la educación, etc. Entonces, como que en este sentido estamos entendiendo que no hay otra salida en la comunicación entre los pueblos mayas y los mestizos. Tiene que darse en el español porque es el idioma franco hasta estos momentos. La mirada de los pueblos. Continuamos con nuestro programa La mirada de los pueblos. Nos encontramos en orillas del Río Azul, ubicado en Jacaltenango, Huehuetenango. Nos encontramos con el licenciado Trinidad Matías Jiménez, quien nos está compartiendo entonces algo sobre lo que es la interculturalidad e intraculturalidad. Continuamos con la entrevista entonces. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de intraculturalidad, licenciado? Si nos puede explicar algo sobre intraculturalidad. Cuando hablamos de intraculturalidad, tendríamos que deslindarnos de otros términos. Por ejemplo, hablamos de interculturalidad, hablamos de multiculturalidad y hablamos de intraculturalidad. La interculturalidad la entendemos como la relación de comunicación que hay entre personas de diferente pueblo, de diferente etnia, de diferente idioma. Entonces cada uno elige prácticamente el medio de comunicación, como ya lo dijimos. El idioma franco en nuestra región es el español. Pero cuando ya hablamos de la multiculturalidad, estaríamos hablando del reconocimiento de la diversidad cultural que hay en el país. Sabemos que hay diversidad de idiomas, hay diversidad de culturas, hay diversidad de pueblos, entonces prácticamente como que el punto de partida es el reconocimiento y la valorización de lo que representa esa gama de culturas, esa gama de comunicación, esa gama de experiencias de comunicación. Pero ya cuando entramos a la intraculturalidad, nos referimos al medio de comunicación que existe entre personas que comparten el mismo territorio, el mismo pueblo, el mismo idioma, las mismas costumbres. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Como que la comunicación es mucho más fluida por cuanto se recurre al idioma materno. A una persona cuando va al mercado, obvio que si se va a encontrar con su paisano, se va a encontrar con su vecino, no le va a hablar en español, le va a hablar en el idioma materno, que es el poptí. Entonces de ahí surge prácticamente una libertad de expresión. Ya pueden bromear, pueden ampliar su contexto de comunicación, de decir cómo está, dónde está el compadre o dónde está el tío, etcétera. Entonces como que la libertad de expresión es mucho más amplia, incluso da opciones a lenguaje de camaradería, porque las personas dominan el idioma. Es como pasa en español, nos encontramos con alguien que es amigo, pues nuestro lenguaje y nuestro medio de comunicación muy amplio. Lo mismo ocurre en el poptí. ¿Ya? El poptí no se reduce en ningún momento a léxico, no se reduce en ningún momento dado a estructura lingüística, porque es un idioma como cualquiera, ¿ya? Tiene tanto la riqueza lexical, tiene toda una estructura lingüística, una estructura sintáctica que permite
estructurar los mensajes. Entonces, la intraculturalidad en este sentido la podemos ver básicamente en la familia, lo podemos ver en la calle, lo podemos ver en el mercado y probablemente en otras instituciones como la municipalidad, la iglesia, pero ahí cada vez que nos metemos a instituciones como que el medio de comunicación se va limitando, se va restringiendo, pero los espacios abiertos de comunicación serían en este caso la familia, la calle, el mercado, ¿ya? Porque son los espacios en que una persona se siente totalmente libre para poder expresarse, poder comunicar, y diríamos en términos generales que es el lenguaje oral se da en toda su plenitud en estos contextos. Bien, ¿nos puede compartir algo sobre la relación que existe entre interculturalidad e intraculturalidad? La relación entre las modalidades es básicamente la comunicación o el idioma, ¿ya? Si yo me comunico con mis propios paisanos, con mis vecinos, estoy usando mi idioma materno, ¿ya? O con mis familiares, pero cuando ya me tengo que enfrentar, que tengo que ir a la escuela, tengo que ir a la municipalidad, tengo que ir al banco, seguramente me voy a ver forzado a utilizar el español. Pero entonces, ¿cuál es la relación? Es básicamente la comunicación, porque yo tengo necesidad de comunicarme en los diferentes contextos que la vida me exige. ¿Ya? Tengo que comunicarme por razones de comercio, por razones financieras, por razones de educación, por razones de servicios públicos. En el caso voy a la municipalidad, voy a un centro de salud, me voy a topar siempre con alguien que no habla mi idioma materno, entonces tengo que hablar necesariamente el español. Entonces, la necesidad de comunicación en este sentido es básicamente lo que tenemos en común. Bien, ¿por qué es necesaria la descolonización y despatriarcalización en este proceso de interculturalidad e intraculturalidad? Tenemos que ver en primer lugar cómo ha funcionado la imposición de un idioma a un pueblo. No vamos a hablar tanto de historia, pero sabemos que cuando llegaron los españoles a América, entonces llegaron hablando un idioma extraño. Entonces las personas tuvieron que adaptarse a ese idioma, ¿ya? Porque también hubo ocasiones en que los invasores tuvieron que hablar el idioma materno de las personas de un pueblo para darse a entender, pero eso es en menor escala, ¿ya? Entonces, cuando nosotros ya vemos este tipo de situaciones en que el idioma español fue impuesto y las personas tienen que necesariamente hablar ese idioma para poderse comunicar, entonces surge un fenómeno bastante fuerte en el que es más fácil que una persona por la imposición tenga que aculturarse, es decir, tenga que someterse a las exigencias de ese proceso, pero puede darse a la contraria. Cuando estamos hablando del reconocimiento y la importancia de los valores culturales, entonces como que la situación ya funciona a la inversa, ¿ya? Cuando hablamos de descolonizar, estamos hablando de cambiar ciertos modelos de pensamiento. Estamos hablando de cambiar ciertos íconos de la cultura, ¿ya? Porque cuando estamos hablando de descolonización, nos estamos despojando de ciertas estructuras mentales, nos estamos despojando de ciertas doctrinas de cómo debemos de comunicarnos. Entonces, cuando nos despojamos de eso, nos descolonizamos, estamos utilizando ahora nuestros propios íconos,
nuestro propio lenguaje, ¿ya? Nuestra propia filosofía en este caso, estaríamos rescatándola y usándola. Una de las formas como nosotros podemos ir trabajando con la descolonización, para mí, es como asignarle los códigos de la cosmovisión, los códigos del calendario maya a las diferentes actividades que realizamos. Por ejemplo, en el aspecto cultural, en el aspecto educativo, en el aspecto financiero, en el aspecto comercial o económico, podemos ir asignando códigos de la cosmovisión. Y eso ya está ocurriendo en Jacaltenango, por ejemplo. Tenemos una cooperativa que se llama Yamankuch, tenemos una empresa de cable que se llama Satcan, ¿ya? Tenemos una asociación que se llama Sahelinal, y así podríamos mencionar muchos. Yo creo que no solo es un reto, sino que también se vuelve ya una práctica. Ya, por ejemplo, acaba de surgir una radio que se llama Yulcan, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Es asignar códigos de la cosmovisión, códigos del calendario maya a nuestras actividades. ¿Qué logramos con eso? Logramos que interiorizamos básicamente todo lo que significa la filosofía maya, la cosmovisión, porque hoy en día sabemos muy bien que muchas personas ya se han convencido que hablar un idioma maya como que ya no muy, a practicar ciertas costumbres como que ya no es apropiado. ¿Por qué? Porque sencillamente las personas ya han olvidado esos elementos culturales, ya han olvidado esos íconos, y han olvidado esos códigos que realmente representan mucho, ¿ya? Por ejemplo, hoy nos complicamos la existencia cuando no encontramos algunos términos de español a poptic cuando estamos haciendo traducciones, pero el idioma tiene sus propias formas de expresar ciertos términos. No necesariamente una traducción tiene que ser literal, tenemos que entrar al contexto para ver cómo se desarrolla el fenómeno del uso de los objetos o de los procesos, como para que nosotros podamos expresar. No es cierto que los idiomas se vean limitados lexicalmente, hay mucho. Entonces yo creo que la descolonización es como que irnos quitando ciertos prejuicios sobre nuestro propio idioma, sobre nuestra propia cultura. Por ejemplo, decir que mi idioma optivo, mi idioma materno, ya es muy anticuado, que prácticamente ya estamos en tiempos modernos, hay que tratar de actualizarse, hay que tratar de modernizarse. Yo siento que eso como que es una forma de decir y forma de creer de que lo nuestro ya no es funcional, y es totalmente lo contrario. Lo que pasa, tendríamos nosotros que meternos a investigar un poco más, hacer un esfuerzo mucho más tesonero, de tal manera que entremos a buscar, a estudiar y compartir con compañeros, con profesionales que ya se dedican a este campo, cómo podemos nosotros apropiarnos prácticamente de nuestro idioma para poder desarrollar muchas cosas en nuestro contexto, ¿ya? Tendríamos que hablar un término que es muy común, que nos referimos al desarrollo con identidad, ¿ya? Cada vez que tengamos nosotros que impulsar alguna iniciativa, no necesariamente tenemos que importar la terminología, no necesariamente tenemos que importar el pensamiento, cuando a nivel local también nosotros tenemos el medio, tenemos las palabras, tenemos la ideología en cierta manera, ¿ya? Por ejemplo, cuando en otros lugares se habla del carácter subsidiario de un proyecto, no tenemos que hacernos, diría yo, los complicados para entender eso, cuando en nuestro medio se trabaja el guayabo, ¿ya?
el término de solidaridad. Entonces tenemos los términos en nuestra localidad, ya solo es cuestión nada más de ponernos a buscar, de ponernos a reflexionar. No necesariamente tenemos que despojarnos de lo nuestro para poder entender al otro, ¿no? El otro tiene lo suyo, pero también yo tengo lo mío. Lo importante en este sentido es que yo tenga la plena conciencia, tenga la plena convicción de que mi idioma está dotado, no solamente del léxico, también está dotado prácticamente de todo el pensamiento, de la cosmovisión. Sabemos que nuestros abuelos nos legaron muchísimas cosas. Cuando vemos el código de Dresde, cómo es que ellos lograron conocer la rotación y la traslación de planetas, porque eso está escrito en esos libros, ¿ya? ¿Cómo lo hicieron? No sabemos, pero de que manejaron herramientas, ¿ya? ¿Qué tan de calidad puede ser con los que hoy conocemos? Probablemente haya mucha diferencia, pero la desgracia de mucha información es que se destruyó durante el tiempo de la colonia. Se quemaron libros, por ejemplo, en Yucatán, en un tratado que estaba leyendo, es de que se quemaron casi 70 toneladas de libros en Yucatán por un personaje que era arzobispo. Bueno, se perdió mucha información, pero yo creo que los planetas todavía están, ahí está el Sol, ahí está la Luna. Entonces ahora nosotros retomemos con lo que sabemos hacer y con lo que podamos aprender, retomemos a la construcción del conocimiento, porque el conocimiento básicamente hay que construirlo. Hay mucho conocimiento que se perdió, que ya solo tenemos algunos datos, pero yo creo que podemos ir desarrollando si tenemos ese espíritu de investigación, de apropiarnos prácticamente de herramientas y medios de la modernidad para poder reconstruir, ya como yo decía, muchas cosas las podemos decir sencillamente porque ya nos han metido en la cabeza que eso ya es cosa del pasado, ya cayó en desuso, entonces ya no podemos desarrollarlo y eso no es cierto. Yo creo que es cuestión nada más de recurrir a nuestros abuelos, recurrir a las personas mayores que son los que conocen bastante el idioma y de ellos podemos auxiliarnos. Muchísimas gracias, licenciado, por compartirnos esta información. Entonces vamos a un corte y enseguida volvemos al programa La Mirada de los Pueblos. La Mirada de los Pueblos, un espacio de análisis, debate y propuestas hacia la construcción de un nuevo estado de los pueblos maya, garífuna, xinca y mestizo. Chongmel pasho yingnian munil ichepilhu yingunepe inal tishin kautsala la hei ayong pasho oxini ya komam Matias chat ayong pasho stia animan Río Azul at ay pasho kapit kongop shakla det niman kongop chinabul. Volvemos nuevamente a nuestro programa La Mirada de los Pueblos. Nos encontramos ubicados en orillas del Río Azul, que se encuentra en Jacaltenango, Huehuetenango. Estamos acá con el licenciado Trinidad Matías Jiménez abordando el tema sobre interculturalidad e intraculturalidad. Entonces, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Los invitamos a que puedan comentar, a que puedan escribirnos mediante @CPOGT en Facebook. Nos encuentran también como CPOGT, La Mirada de los Pueblos, como también nos encuentran en el sitio web radiocpo.com. Para su comentario, sus dudas, escríbenos para así abordar más sobre el tema de la interculturalidad e intraculturalidad. Nuevamente, entonces, licenciado, gracias por la información que nos está compartiendo. Entonces, para seguir con nuestra entrevista, ¿cómo se integra la interculturalidad e intraculturalidad en la educación plurinacional? ¿Se nos puede compartir algo sobre esto? Gracias.
En primer lugar, yo creo que algo muy importante para que nosotros podamos articular esos esfuerzos, es muy importante que nos despojemos de los prejuicios, nos despojemos del mismo racismo, nos despojemos del etnocentrismo que es muy común en los pueblos. Ya el etnocentrismo se entiende cuando nosotros exacerbamos el valor que tiene nuestro pueblo, que tiene nuestras prácticas, que tiene nuestro idioma y que en un momento dado es mucho mejor que el de otro pueblo. Cuando nosotros comenzamos a manejar ese tipo de prácticas, estamos haciendo prácticamente una discriminación, porque nos estamos basando con prejuicios, cuando en la realidad las personas del otro pueblo también tienen sus valores, también tienen sus creencias, también tienen su idioma, tienen su filosofía, tienen su cosmovisión, que a grandes rasgos compartimos, pero en particularidades cada quien tiene lo suyo. Yo creo que desde ese momento podemos nosotros tener un punto de partida cuando nos despojamos de los prejuicios, porque los prejuicios son una barrera muy fuerte en los pueblos, ¿ya? Gracias a los acuerdos de paz que se firmaron en el siglo pasado y que son el marco, si bien no es legal, pero es un marco que nos permite a nosotros cierta libertad o cierta base para poder desarrollar una serie de acciones que tiendan a fortalecer los lazos de amistad, tiendan a fortalecer los medios de comunicación entre los pueblos, porque no es posible que nosotros basemos nuestras relaciones a las diferencias. No podemos nosotros darnos ese lujo a estas alturas de poder dividirnos en pueblos, en localidades, porque eso hace mucho daño al conjunto en sí, ¿ya? Sabemos nosotros que en cierta manera hay intereses en este país de que nosotros nos dispersemos, hay interés que nosotros en cierta manera nos dividamos para que sea fácil la dominación, para que sea fácil el manejo de este país, porque sabemos bien que la democracia en este país está en crisis, el Estado está cooptado por una élite, por una clase dominante, ¿ya? Tenemos un Estado sin nación y también tenemos una nación sin Estado, porque hay una división entre nación y Estado. El Estado ahorita lo controla la clase dominante y los políticos que están alineados. Y la nación lo componemos el conjunto de los pueblos maya, garífuna, xinca y los mestizos, ¿ya? Y prácticamente si nosotros entendemos este manejo a nivel nacional, podemos entender que es el momento que nosotros debemos de ir articulando esfuerzos de tal manera que nuestras relaciones de comunicación entre los pueblos, entre las familias, debe darse en el marco de la cordialidad, del respeto, ¿ya? Podrá ser muy de otro pueblo, pero también tiene sus sentimientos, tiene sus derechos, que nosotros no podemos alienar, no podemos nosotros limitar, y por lo tanto yo creo que la pregunta básicamente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para poder desarrollar esto en educación? Obvio que tenemos que hacer replanteamientos, obvio que tenemos que hacer reforma constitucional, porque así como está diseñada la Constitución, yo siento que en estos momentos no podríamos despegar
habría que hacer replanteamientos, entonces habría que hacer una reforma constitucional para que la oficialización o la cooficialización de los idiomas realmente entren en funcionamiento, porque hasta ahorita la ley 19/2003 que habla de los idiomas nacionales, ahí no hay un carácter obligatorio de utilizar el idioma en la prestación de los servicios, ¿ya? Por ejemplo, va uno al centro de salud, tenemos que hablar el idioma español. Vamos a la escuela, lo mismo. Vamos a la municipalidad, lo mismo. Vamos a ir al banco, lo mismo. Las instituciones con base a esa ley, nadie los obliga a aprender el idioma de la localidad, ¿ya? Entonces, así como está planteada esa ley de idiomas nacionales, no podemos avanzar, porque solo está como un paliativo nada más. Si quieren, sí, si quieren, no. En cambio, con una reforma constitucional, yo creo que estaríamos hablando ya de obligatoriedad en el uso del idioma en los diferentes contextos, en los diferentes niveles de comunicación. Entonces, yo siento que en estos momentos el trabajo que hay que hacer es hacer una educación en diferentes niveles, de tal manera que la población entienda o comprenda que tenemos un reto en estos momentos. Ese reto implica que tenemos que valorar lo que tenemos, valorar lo que somos. No es cierto que la cultura maya haya desaparecido, no es cierto que los mayas ya eran extraterrestres, no es cierto que los mayas desaparecieron por una catástrofe. Y los que estamos aquí, entonces, ¿qué somos? ¿Ya? Entonces, cuando uno va al mercado, vemos a la gente hablando, vemos a la gente desarrollando su comercio, etcétera. Ahí está el pueblo hablando su idioma materno, ahí está el pueblo comunicándose. Entonces, quiere decir que los mayas están todavía, ¿ya? Lo que pasa es que nos metieron en la cabeza algo y nos la creímos por completo. Ya. Las personas siguen hablando sus idiomas, lo que quiere decir que el pueblo maya aún está presente, con grandes cambios, con grandes variaciones, eso sí es cierto, pero no podemos negar que el pueblo está presente. Entonces, si ese pueblo está presente, entonces tienen que haber políticas educativas congruentes, tienen que haber políticas culturales congruentes con ese contexto. Por ejemplo, nosotros tenemos que entender que para la sobrevivencia del pueblo tienen que haber políticas congruentes. Por ejemplo, hoy en día no tenemos una política del maíz, ¿ya? Tenemos una política, por ejemplo, de los bosques. Tenemos una política probablemente de minerales. Tenemos varias políticas, pero no tenemos una política sobre el maíz, ¿ya? Porque el maíz es el medio de sobrevivencia de una población mayoritaria en Guatemala, ¿ya? Entonces, como que el medio de alimentación de un pueblo mayoritario no le interesa a la clase dominante. Entonces tenemos que trabajar en esas políticas, ¿ya? Entonces tenemos que desarrollar ciertas acciones que realmente nos permitan ser lo que somos, ser lo que queremos, porque si nosotros seguimos copiando lo del otro, es más seguro que nosotros desaparezcamos culturalmente. Muchos dicen, en Guatemala hay un mestizaje total, un mestizaje cultural de hecho hay, ¿ya? Pero nos vamos al mestizaje biológico, vemos todavía ciertos rasgos de resistencia, ¿ya? Si bien es cierto, en el occidente del país los apellidos son más españoles que los apellidos, por ejemplo, en Chimaltenango, en Sololá, en Cobán, allí los apellidos son mayas, pero cuando nos vemos a nosotros aquí en el occidente, ya hay un mestizaje cultural, porque hemos adoptado apellidos españoles
Y con eso hemos creído que nosotros somos diferentes, que ya no somos mayas porque llevamos apellidos españoles, y eso no es cierto. Recordemos que los apellidos son una imposición y tenemos que replantear. Hay varios amigos que yo conozco que ya han adoptado nombres mayas de acuerdo al calendario, ¿ya? Recordemos muy bien que antes que los españoles llegaran, las personas escogían sus nombres con base al calendario maya, con base a la naturaleza, de ahí tomaban sus nombres. Y recordamos muy bien un personaje de aquí de la región Poptí, del pueblo Poptí, está el señor Palung Aná. Él nació un día 9 del día Cat, que nosotros conocemos como Aná aquí en el área Poptí. Entonces él se llama Palung Aná, o sea 9 Aná o 9 Cat. Entonces esos nombres eran común y corrientes en esos tiempos. Hoy en día no, hemos adoptado nombres de santos, nombres de personajes artísticos, incluso nombres bastante extravagantes que nosotros mismos no sabemos ni qué significan, ¿ya? Hoy es muy común que las personas pongan el nombre de sus hijos de palabras en inglés, pero al hacer una traducción nos damos cuenta que significan otra cosa menos digna. Hay nombres en inglés que no son dignos, ¿ya? Nos podemos escudriñar qué significan ciertos nombres en inglés. La verdad que se reirían los gringos de nosotros, ya cuando nos ponemos esos nombres. Entonces, como que en este sentido, parte de la descolonización que nosotros tenemos que hacer es eso, retomar otra vez lo nuestro, retomar ciertas prácticas, porque eso prácticamente tiene mucho contenido. Es cuestión de escribir, es cuestión de investigar para que la población lo conozca, ¿ya? Y que también en este sentido, cuando hablamos del despojo de ciertas ideologías, también estamos hablando del despojo de ciertas creencias impuestas aquí en nuestro medio, por medio de las religiones, que nos han dicho muchas cosas, que practicar, por ejemplo, el calendario, ir a una ceremonia maya es parte de la hechicería, es brujería, etcétera, porque sencillamente así se nos hicieron creer, pero en la realidad practicar una ceremonia maya, participar en una ceremonia maya, es entrar en el desarrollo de todo un pensum del conocimiento maya. Cada día, cada uno de los días, cada uno de los 20 días del mes del calendario maya tiene un contenido, tiene un significado, y es más, se relaciona mucho con los tipos de personalidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, hoy estamos en un día 11 Trahbin o 11 Ahmak del calendario maya. ¿Qué significa el Ahmak? Nos recuerda a los abuelos ya difuntos, ya fallecidos, y nos damos cuenta que una persona que nace en un día Ahmak está muy propensa a soñar con personas difuntas, está muy propensa a que le den mensajes en sus sueños, ¿ya? Y recordemos que este tipo de contenido también es muy válido en la construcción del conocimiento. Entonces tenemos mucho que hacer. Cuando vemos el territorio de la región Poptí, vemos que también está codificado el calendario en cada uno de los lugares, ¿ya? Por ejemplo, tenemos al centro ceremonial Anil. Anil es un día del calendario maya. Tenemos un lugar que se llama Cajé, ahora con muchas variedades. Tenemos Suicajé, Yintacajé, Yishcajé, ¿ya? Pero ese lugar está asociado a un día del calendario maya que es el Kaj o el Kawok, ¿ya? Y así podemos ir descubriendo. Por ejemplo, tenemos un lugar aquí cerca que se llama el Mul, está asociado con un día del calendario que es el Mulú o el Mulé en cierta manera. Y tenemos un centro ceremonial que queda allá por una aldea que se conoce como Nueva Catarina, y está el centro ceremonial, se llama Yishku Huatán, y está asociado a un día del calendario maya que es Huatán. Entonces, como nos damos cuenta, nosotros tenemos prácticamente un sistema
de conocimientos en diferentes áreas que nosotros bien podemos aprovechar para organizar, porque hasta ahorita el calendario maya no está siendo enseñado en ninguna escuela. Solo están enseñando a los niños, les están diciendo a los niños, vayan a ver qué significa ardía en Poptí, vayan a ver qué significa mesa en Poptí, etcétera. Solo es un glosario de términos que están desarrollando los maestros con los niños. Y eso no es educación bilingüe, ¿ya? Mandar a los niños a investigar un glosario de términos no es educación bilingüe. Educación bilingüe es desarrollar la educación en el idioma materno del niño, ¿ya? Sabemos muy bien que hay metodología de enseñanza de un idioma materno, porque ya la terminología permite todo eso, ¿ya? A un niño se le tiene que enseñar a escribir a partir de sonidos, a partir de términos que ya conoce, ¿ya? Por ejemplo, para escribir mamín, ¿ya? Es una palabra que se puede escribir con letras, la M y la I, cuyos sonidos son comunes con el español. Entonces no es complicado, es cuestión de conocer metodología de enseñanza. Y eso es lo que justamente estamos nosotros muy perdidos en este día. Hacemos educación bilingüe, pero de manera tergiversada, de manera cómoda. Y este es algo que yo quisiera que nosotros retomemos en un término que a mí me gusta manejar mucho, que es la ergonomía, ¿ya? La ergonomía es como adaptar a mis conveniencias lo que yo quiero aprender, lo que yo quiero conocer, pero si ya riñe con mis principios, ya riñe con mis creencias, ya lo estoy descartando. Entonces eso no es revalorización, eso no es construcción del conocimiento, porque sabemos hoy en día, solo porque mi religión no me permite conocer el calendario, entonces queda descartado. Eso es construcción ergonómica, solamente hago, trabajo, construyo lo que me conviene y así no funcionan las cosas. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado, por compartirnos esta información. Entonces, en breves momentos vamos a regresar con nuestro programa La Mirada de los Pueblos, mientras vamos a un corte. La Mirada de los Pueblos, un espacio de análisis, debate y propuestas. La Mirada de los Pueblos, un espacio de análisis, debate y propuestas hacia la construcción de un nuevo estado de los pueblos maya, garífuna, xinca y mestizo. Chongel pasok yingnian hapesh munil ichibilhu yingune pe enal tishin osimita tokau kulnge ya pasok chaltu tatolangan ya benilangan ilni nian hapesh munil langan stini pasok ya komam matias yibangelo interculturalidad o intraculturalidad chaltu yilale kosaten pasok yilale kosatel pasok yibangelo oneti chaltu. Bien, regresamos con nuestro programa La Mirada de los Pueblos. Estamos en el Río Azul, ubicado en Congopxajla, Jacaltenango, Huehuetenango. Se encuentra aquí con nosotros el licenciado Trinidad Matías Jiménez. Entonces, para seguir con nuestra entrevista, licenciado, me gustaría que nos comparta qué experiencias existen que reflejan una verdadera interculturalidad e intraculturalidad en Guatemala y cuáles han sido sus limitaciones. Cuando vemos las experiencias de interculturalidad, intraculturalidad, yo creo que ya lo mencionaba en unos momentos cuando ilustrábamos los mercados. Los mercados son el mejor escenario de comunicación. ¿Ya? La gente se siente libre de expresarse en su idioma materno, pero también tiene las competencias o las capacidades también de poder manejar el segundo idioma con las personas que no manejan el idioma materno, entonces que manejan el español, por ejemplo. ¿Ya? Entonces yo creo que esa dinámica de comunicación la vemos muy ilustrada en los mercados.
Pero no descartemos la familia, una familia monolingüe maya, ¿ya? La comunicación es fluida. En la calle, los juegos con los niños, yo creo que son los mejores escenarios para ilustrar cómo es que se desarrolla la comunicación. Ahora, ¿qué desventajas podría tener o qué limitaciones podría tener? Yo creo que eso depende mucho en qué contexto se encuentra la persona, ¿va? Por ejemplo, si el niño, un niño maya hablante, vaya a encontrarse con un niño monolingüe castellano, es casi seguro que los papás de este último niño le vayan a prohibir que su hijo se junte con niños que no hablen el español, ¿ya? Y esto ya estaríamos hablando de prácticas de discriminación, ¿ya? Porque hoy muchos padres de familia prefieren que sus hijos solamente aprendan a comunicarse en español y muchas veces tienen problemas con las escuelas, que no quieren que la escuela les esté hablando en el idioma materno, ¿ya? Ya son casos muy limitados o contados, pero sí en la jerga de comunicación que manejan muchos maestros. Hay algunos maestros, y conozco a varios, que la verdad limitan a sus estudiantes a hablar en el idioma materno, ¿ya? Entonces esto estaríamos hablando de un tipo de limitación estructural, un tipo de limitación oficial, porque hay que tener cuidado cuando yo ejerzo mi puesto desde el Estado, de qué manera estoy contribuyendo más a esa invasión colonial o de qué manera estoy yo descolonizando a mi población. Entonces yo creo que tenemos que tener muy claro qué es el enfoque que maneja cada persona. ¿Está más orientada a valorizar lo propio o está más enfocada a desarrollar e a imponer otros modelos de pensamiento, otros modelos de comunicación? Porque en lo que sí quisiera que dejemos claro, con este tipo de reflexiones no estamos diciendo que está prohibido aprender inglés, que está prohibido aprender alemán, que está prohibido aprender otro idioma. Eso no es cierto. Yo creo que en la medida que nosotros desarrollemos, nos sepamos comunicar en 2 o 3 idiomas, nuestro cerebro desarrolla una capacidad mucho mayor, ¿ya? Porque eso sí tenemos que tenerlo claro, ¿ya? El desarrollo cognitivo es muy importante que lo manejemos, y en la medida que manejemos 2 o más sistemas de comunicación, yo creo que la capacidad o las competencias nuestras se vuelven ilimitadas, ¿ya? Y lo que sí quisiera también mencionar, que aprender un idioma maya probablemente sea complicado para muchos, pero yo creo que hay que despojarnos de racismo, hay que despojarnos de prejuicios para poder aprender cosas sanas. Muy bien. ¿Es necesario superar las diferencias entre los pueblos para mantener la convivencia plurinacional? Definitivamente tenemos que superar muchas cosas en nuestra vida. Desde eliminar los prejuicios que tenemos de personas de otros pueblos, desde ese momento yo creo que estamos superando diferencias. Por ejemplo, podríamos decir, solo porque los del otro pueblo tienen ciertas limitaciones, ya les estoy yo limitando, los estoy desprestigiando y haciendo creer a mi familia que ese tipo de personas no es la ideal, no es la apropiada para comunicarme. Yo creo que desde el momento que yo piense así, estaría yo muy errado, porque estaría manejando prejuicios. Y recuerden que en la medida que los prejuicios ya afecten la dignidad, ya limiten los derechos de las personas, entonces ya estoy cayendo en racismo, ¿ya?
Otra forma de aclarar este punto es de que tenemos que superar la creencia sobre nuestra comunidad de que es mucho mejor que las demás. Recordemos que todos somos seres humanos, estamos dotados de inteligencia y voluntad, tenemos muchas capacidades y de acuerdo a nuestras oportunidades podemos superar o podernos quedar estancados, pero esa es una dinámica muy distinta que pueda tener una comunidad que está en desventaja porque no tenga buena carretera, que esté en desventaja porque no tiene medios de comunicación, que esté en desventaja que no tenga todas las escuelas en todos los niveles, pero eso no quiere decir que esa población tenga menos dignidad, tenga menos derechos. Entonces tenemos que despojarnos del etnocentrismo, dejar de creer que nuestra comunidad es mucho mejor que las demás. No, yo creo que ese modelo de pensamiento solo destruye, solo limita, y si nosotros pensamos en el desarrollo a nivel de región, a nivel de país, tenemos que ser un poquito más congruentes con nuestra forma de pensar. Muchísimas gracias, licenciado. ¿Por qué es tan importante un pacto cultural en Guatemala y cuál es la ruta para alcanzarlo? Yo creo que esta pregunta viene derivado de lo anterior. Tenemos que aprender a pensar colectivamente. Tenemos que dejar de pensar de manera individual, porque nuestros abuelos, nuestros ancestros, todo lo enfocaban a nivel comunal, a nivel colectivo. Entonces, yo creo que debemos de retomar esos puntos. Yo estoy viendo, y todos lo sabemos, que aquí en la región Poptí también le llamamos la región Huista, y en la región Huista es un territorio muy vasto en el cual están asentados 5 pueblos. Está Concepción Huista, está Jacaltenango, está San Antonio Huista, Santa Ana Huista, Nentón, y parece que muy recientemente se anexaron a esta iniciativa Unión Cantinil y el nuevo municipio de Santiago Petatán. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros reconocemos que toda esta región se identifica por un idioma, por un territorio ancestralmente reconocido, entonces quiere decir que podemos impulsar acciones en beneficio de toda la región y no solamente en beneficio de un pueblo en particular. Por ejemplo, si tenemos que pensar en un hospital, teníamos que pensar en un hospital que beneficie a toda la región. Si estamos hablando de impulsar, por ejemplo, cómo manejar desechos orgánicos y inorgánicos en Jacaltenango, hay que pensar en la región. Y recientemente hubo un conflicto aquí en Jacaltenango porque se pensaba poner una planta de tratamiento de residuos en Jacaltenango, pero fue rechazada por los pobladores porque esto beneficiaba a San Antonio, beneficiaba a Santa Ana, beneficiaba a Nentón, y no es posible que nosotros estemos realizando acciones que beneficien en otros pueblos. Esto prácticamente es erróneo. Este tipo de pensamiento realmente ya no debe de existir en nuestros tiempos. Tenemos que pensar más colectivamente, tenemos que pensar que las otras personas de los otros pueblos también son seres humanos, que tienen dignidad, ya que tienen sus derechos. ¿Ya? Recordemos que todos nosotros, independientemente de qué pueblo seamos, somos víctimas de la colonia, somos víctimas de la imposición de la clase dominante, porque nosotros estamos siendo afectados en varios aspectos como ciudadanos. ¿Ya? Yo veo que eso es lo que nosotros no nos ponemos a pensar, ¿ya? A nivel salarial. El salario mínimo en Guatemala es muy discutido. ¿Y quiénes deciden el salario mínimo en Guatemala? Lo deciden los grandes empresarios, los representantes de las cámaras. Pero ¿dónde está representado el pueblo maya? El maya Garifuna y Xinca en esas cámaras, ¿ya? No está representado.
Entonces la definición del salario mínimo solo lo deciden los miembros de esa comisión del salario y en última instancia el presidente. Y si recordamos nosotros en los dos últimos años, al parecer, parece que no hubo incremento en el salario mínimo, ¿ya? Entonces estamos siendo afectados como población en general, no estamos siendo afectados solo como un pueblo, sino como un país. Eso es lo que hay que pensar. Entonces yo creo que hay muchos más aspectos que podemos ver, que el aspecto de la corrupción nos está afectando también y ya lo estamos comenzando a ver como normal. Entonces, para que este país avance, tenemos que pensar más colectivamente, tenemos que pensar en hacer alianzas estratégicas con los demás pueblos para poder hacer frente y hacer valer nuestros derechos. Y eso yo creo que no podemos postergarlo para más adelante, son acciones que tenemos que tomar muy adelante, y yo creo que lo que estamos hablando de un Estado plurinacional, no es una marca que debe de manejar un partido político. Mientras más organizaciones políticas, más organizaciones culturales manejen el Estado plurinacional, yo creo que eso es una ventaja, eso es algo que nos beneficia, y para que podamos ir haciendo una construcción de nación y podamos ser parte de ese Estado en la medida que sepamos ejercer nuestros derechos de manera colectiva. Kauchatius tawetrin mamatiach ratini lochali bangilhoneti simita tomachun ukhnian abish chawal tohtet maktah chonga beni chongilni yibangilohtikawon kan langan kotsotenti Ichantioshet maktah chon abeni haune techkwal tinang tiet chubilta yilalta yamanon jing extetet komun lange machon egnakling yakwishan ma un shakongo machon egnakliashka yaman langan yek siata hilhu yueh anma ay kosua los kongo ushin yilalta tonino konabal chubil yilalta yamanon jing suni nisha extetet coche komun lange Ashinwal, Koyamanil, Son Elwi, Koyamanil, Son Elwal, Ingnis, etc. Escuchan y hay sativa pena. Muchísimas gracias, licenciado, por compartirnos estas informaciones. Entonces, esto ha sido la participación del licenciado Trinidad Matías Jiménez. Él nos compartió informaciones sobre el tema de la interculturalidad e intraculturalidad. Esto ha sido nuestro programa de La Mirada de los Pueblos. Los invitamos una vez más a que nos sigan en redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como @CPOGT, como también CPOGT La Mirada de los Pueblos, y también nos pueden encontrar en el sitio web radiocpo.com. Muchísimas gracias por su sintonía. Un saludo para todos desde el territorio Maya Popti, Jacaltenango, Huehuetenango. La Mirada de los Pueblos, un espacio de análisis, debate y propuestas. La Mirada de los Pueblos, un espacio de análisis, debate y propuestas hacia la construcción de un nuevo Estado de los pueblos maya, garífuna, xinca y mestizo.